La semana pasada terminamos el capítulo 4. Anteriormente había dado muchas pruebas para el rapto pre-tribulación. Y la semana pasada hablamos de los 24 ancianos y los seres vivientes, 4 seres vivientes. Vimos que en el capítulo 4, versículos 2 y 3, Juan escribe: al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y hablamos de esos colores y hablamos de que el jaspe que menciona aquí, la mayoría de los comentaristas piensa que no es la piedra jaspe que nosotros conocemos, sino que fue la traducción que lo dieron, pero mejor traducido diamante. Entonces, el esplendor de Dios. Ahora, cuando abrimos el capítulo 5, volvemos a enfocar en cuanto a la persona que está sentado en ese trono. Capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Ahora recuerde que en la antigüedad no hacían libros de la misma forma que nosotros lo hacemos, donde tiene sus páginas, tiene una tapa, lo abre y puede paginarlo, sino que eran rollos, eh, normalmente como pliegas de papel o de pérgamo, unidos para hacer un rollo, depende el tamaño que necesita para lo que está escrito. Pero este es un rollo que está en la mano derecha, dice. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, vemos que Ezequiel, cuando Dios le llamó para profetizar a Israel, le dijo en Ezequiel 2, 9 y 10: y miré, he aquí en una mano extendida hacia mí, en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Lo que Ezequiel recibió fue un rollo de profecías sobre el pueblo de Israel, que lo que Dios estaba avisando que va a hacer a ese pueblo. Ahora, nosotros aquí en Apocalipsis capítulo 5 tenemos un libro y dice que está escrito por delante y por detrás, es decir, por las dos caras. El papel era muy escasa, era difícil conseguirlo. El junco que se usaba para hacer el papel, las hojas de papel, viene de un junco en el río, creo que el río Nilo de Egipto, y Egipto era el fuente de todo lo que era papel. Antes, y también se nota que eh, los arqueólogos han encontrado escritos, pero en como piedras, lo que eran algo de lodo, de barro, y escribían de una forma sencilla y eso lo preservaba. Cuando se secaba, entonces eso duraba mucho tiempo, a menos que se moja. Cuando se moja, entonces ya se destruye. Pero aquí tenemos unas hojas escritas por dentro y por fuera. Y eso era la idea normalmente para hacer un contrato, un negocio, algo escrito. Lo hacía y escribía a los dos lados, las dos caras del papel. Un lado era más o menos bueno para escribir, era más como liso,
pero el otro lado sí era más rústico y era más difícil para escribir. El hecho de que el rollo está escrito por dentro y por fuera o por ambos lados muestra que no se puede añadir más. Lo que está escrito, está escrito. Entonces eso es lo que Juan ve cuando mire en la mano derecha del que está sentado ese rollo, ese libro, y dice que estaba sellado con 7 sellos. Eh, Eso puede indicar una de dos cosas. Cuando hacían contratos o hacían papeles oficiales, muchas veces lo sellaban. Lo normal era enrollarlo eh, con un hilo, una guita, lo amarraba y después le ponía algo de cera y ponía un sello mientras la cera estaba caliente para dejar su marca, para mostrar que ese fue sellado y al romper el sello no se puede volver a unirlo porque tiene que calentarlo y cuando se caliente y trata de meter los dos lados, entonces no se une perfectamente como lo hace cuando está sellado originalmente. También eso era para indicar algo que es secreto. Era sellado, no para el público. Se nota, porque enrollado se va a ver una cara del papel. Se nota que en ambos lados está escrito porque el lado bueno lo dejaban por dentro, está dentro del rollo, está sellado y lo que se ve afuera es solamente una parte de lo que está escrito. No puede adivinar cuál es el mensaje antes de abrirlo. Y dice que en la antigüedad, los romanos, cuando hacían un testamento para la herencia, lo escribían y lo sellaban con 7 sellos. Entonces, eso puede indicar para nosotros que ese rollo que está enrollado es algo, es la herencia que va a estar dado a una persona importante. Y pensamos que ese es el testamento que otorga a Cristo el derecho de reclamar la creación por virtud de su sacrificio. Y así lo dice en el versículo 9. Es un testamento solo Él puede abrirlo. Tiene que venir y mostrar que Él es el heredero, que es la persona indicada para abrirlo. Y se nota que en el Salmo 2:8, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. También en Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces es posible que ese rollo representa lo que es la herencia o el título para la tierra, digamos. Volviendo al capítulo 5, los versículos 2 a 4, voy a leerlo. Y vi a un ángel fuerte que preguntaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leer, ni de mirarlo. Y eso sería la circunstancia de una herencia. Tenía que ser solamente el propio heredero que podía venir, que era digno, que tenía el valor inherente en sí, porque es heredero, tiene el derecho de abrir ese libro del testamento para leer su contenido. Entonces Juan dice que él lloraba mucho porque veía que algo era importante en ese libro, pero no había nadie digno de abrirlo. Ahora,
En el Levítico capítulo 25, versículo 25, hablando de la herencia, dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. La tierra, cuando fue dividido, fue dado a las tribus y a los miembros de cada tribu una cierta cantidad de terreno o de posesiones. Si ellos, porque en un tiempo de sequía no tenían suficientes recursos para sobrevivir, ellos podían vender el terreno, pero la venta no era para la eternidad. No es hoy día, uno compra un terreno, es suyo y lo puede entregar a sus hijos y nietos, etcétera. No, en aquel entonces, por la ley, pertenecía a la familia que lo recibió cuando dividieron los terrenos. Entonces, si una persona tenía que vender su terreno, al final de 50 años, 49 años, 7 y 7, en el año de jubileo tenía que, el nuevo dueño tenía que devolverlo a los titulares originales. Si recuerde el libro de Ruth, había un hombre de Judá, el hombre se llamaba Elimelech y tenía una esposa, Noemí, y él salió de Israel, de Judá, porque había una sequía y no podía sobrevivir, se fue y vivió en otro país y allí sus hijos, tenía dos hijos, se casaron con mujeres de la tierra. Luego Elimelech murió y uno por uno murieron sus hijos. Quedó Noemí con las dos nueras. Entonces ella dijo, yo escucho que en Judá ahora las cosas están mejor. Entonces yo voy a regresar a mi tierra y a mi gente, a mi Dios. Y las dos muchachas dicen, nosotros vamos contigo. Pero ella dice no, porque la ley decía, si ella fuera a volver a tener hijos, entonces sus hijos tendrían que casar con las viudas. Pero ella dice, mire, yo soy vieja, yo no voy a tener más hijos, no hay esperanza, pero ustedes regresen a su tierra y se queden aquí, todavía son jóvenes, pueden volver a casar, pueden tener hijos y vivir tranquilos aquí. Pero Ruth insistió, amaba a a Noemí, entonces quería estar con ella y le dijo, donde tú vas, yo voy y tu gente será mi gente y tu Dios será mi Dios. Regresaron a la tierra, habían vendido su terreno y no tenían para recuperarlo, pero sí tenían derechos, pero alguien tenía que pagar el precio. Y cuando llegó allí, recordamos que Ruth empezó a cosechar, conoció a Boz, y cuando Noemí sabe que es Boz que le ha dado trabajo, entonces dice, bueno, él es pariente cercano. Para rescatar la tierra tenía que ser el pariente familiar más cercano que podía comprar o pagar la deuda y luego pasaba la tierra a él indirectamente, pero tenía que también cuidar a Ruth, porque Ruth ya está en el linaje para recibir la tierra. Entonces Boz se enamora de Ruth, se va y hace el arreglo para comprar el terreno y devolverlo a la familia. Y se llama redención. Es uno de los términos donde se usa la palabra redención, no hablando de la salvación, de algo espiritual, sino de redimir a la tierra, de comprar lo que era suyo. Para una persona ser
pariente cercano, este tenía que venir y tenía que redimirlo o pagar el precio. Tenía que primero tener la disposición, el deseo de comprar. Segundo, tenía que tener la capacidad, la plata o los bienes para hacer la transacción. Entonces ya conocemos la historia que Boaz fue, habló con otro pariente más cercano que él y habló con él y el hombre dice, sí, yo quiero el terreno. Él dice, bueno, pero tiene que también tomar a Ruth, porque es de esa familia el terreno, entonces ella tiene que casar contigo o con tu hijo. Entonces él tuvo miedo y dijo, no, 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 más bien tú lo compras. Entonces él compró el terreno y Boaz entra en la familia y Ruth entra también en la familia del rey David. Entonces, tiene que ser un hombre que está dispuesto, que es cercano y tiene la posibilidad, la habilidad, lo que requiere para la compra, para hacer la transacción. Entonces, cuando viene el ángel, y vemos que tiene ese rollo y empieza a decir quién es digno. Eso tiene que ver algo en cuanto a la redención de ese rollo, porque adentro da ciertos derechos. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, sabemos que Adán y Eva pecaron. En el versículo 15, Dios le dice, eh, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le estaba diciendo, mire, tú vas a pensar que ganaste, pero en lo que tú piensas que está ganando vas a perder, porque tú solamente le vas a herir, pero él te va a acabar. Entonces, esa persona que viene, lo que llamamos nosotros el protoevangelio, la primera vez en la Biblia que habla del evangelio o de la oferta de salvación, en la manera que Dios va a rescatar a los seres humanos que ya están perdidos en pecado. Entonces, tiene que ser un hombre primero perfecto. Eh, Ellos eran perfectos cuando decidieron comer y comieron, entonces ellos lo perdieron. La simiente de la mujer tiene que volver a ganar, tiene que ser un hombre, pero tiene que ser un hombre perfecto, un hombre que ha vivido sin pecado. Y él puede tener el derecho de volver a ganar lo perdido o el, en la tierra y la tierra que estaba perdido cuando el hombre, cuando la mujer y el hombre pecaron. Entonces, este hombre llega a ser el redentor. Es un hombre que eh, tenía que venir con la posibilidad, recuerde, el redentor tenía que ser un pariente cercano. Entonces, eso quiere decir que ese redentor que va a volver a ganar la tierra perdida o la tierra completa, hablando del mundo, entonces tiene que ser un hombre cercano, entonces tiene que ser un hombre del linaje de Adán y Eva. Tiene que tener la disposición, tiene que ser dispuesto, tiene que ser el que está dispuesto de pagar el precio para ganarlo. Tiene que tener la disposición. Luego, tiene que tener la capacidad de comprar la propiedad y tiene que libertar a su pariente al comprar y pagar la deuda. Entonces, los herederos van a estar libres de esa deuda. Entonces, Cristo tenía que venir, nacer de una mujer, tenía que vivir una vida perfecta y morir pagando el precio, y él llega a ser el heredero, el hijo de Dios. Fue
él vino, recuerde que le dice varias veces que vino como el Hijo de Hombre, hablando de eso, 100% hombre y 100% Dios que le da el derecho y la capacidad. Él es pariente cercano, está dispuesto y tiene toda la capacidad de volver a ganar la tierra. Entonces, el único que es digno es Jesús, no hay otro. Dice, ni debajo de la tierra, no hay uno que puede llenar todas las calificaciones, las necesidades, los requisitos para abrir ese libro, porque ese libro le da el derecho a la tierra. En versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, recuerde, hay 24 ancianos alrededor del trono. Uno de los ancianos le dice a Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, en el libro de Génesis, es uno de los libros más importantes de toda la Biblia porque pone la base de todo. En el capítulo 49, Jacob o Israel empieza a dar profecías en cuanto a todos sus hijos. Y cuando llega a 49, 8 y 10, él dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregaron los pueblos. Esa es otra profecía que Israel no perdió su dominio sobre el reino, sino después de nacer Jesús, cuando llegaron los romanos y le quitaron el poder de gobernar su propio país. Pero ya Silo o Jesús, el Mesías, había llegado, pero ese es otro. Aquí se muestra donde le dice que Jesús es el león de Judá. Ahora usa aquí otro término que se llama la raíz de David, el que tiene que ver con su humanidad. Jesús tenía sus raíces en David, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús nació del linaje de David, pero cuando uno lo lee con cuidado, no dice que el que sale de David, sino dice que él es la raíz de David, de donde viene David mismo. Él dio existencia a David y el linaje de David. En lo que su deidad se refiere, Jesús es la raíz de David, es la esperanza del pueblo de Israel hoy día. También dice que eso habla de la eternidad de nuestro Señor. Él es el verdadero o anciano de días, junto como su papá. Y que el Mesías podía ser a la vez Señor de David e hijo de David, que eso fue un problema para los fariseos en el tiempo de Jesús. Entonces ellos le vinieron a Jesús y quería pelear con él. En Mateo capítulo 22, los versículos 41 a 45, dice que estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, porque ellos conocen la Biblia, han leído los escritos y han memorizado largos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces él dice, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. En versículo 23 dice, y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor,
siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces le estaba mostrando a los fariseos que Jesús era ese prometido del Antiguo Testamento y que Él es Señor de David o la raíz de David, también es del linaje de David. Entonces cuando termine ese capítulo diciendo en versículo 46, y nadie le podía responder, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ya no quisieron volver a hacerle preguntas porque cada vez que le hace preguntas, ellos no pueden responder porque él conoce la Biblia y él sabe que tiene el derecho. Mire, el versículo 6 de ese capítulo 5 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, primero dice que es el león de Judá, hablando de su capacidad. Ahora está hablando de cómo él pagó el precio. Es el cordero inmolado. En ese libro se llama a Jesucristo 28 veces el cordero de Dios, porque fue el cordero que derramó la sangre. Entonces, en Génesis capítulo 22, versículo 7, le contestó, perdón, ¿dónde está el cordero? Y le contestó Juan, cuando vio a Jesús, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan reconoció que Jesús fue el cordero que iba a ser el sacrificio por el pecado para rescatar a los seres humanos. Los coros del cielo cantan, digno es el cordero, en ese mismo capítulo, versículo 12. Y él es de pie, quiere decir que está vivo, que ya ha terminado la redención, derramó la sangre y volvió a vivir. Y dice que fue inmolado y literalmente dice que fue degollado, que fue muerto, sacrificado para pagar el precio por el pecado, tal como los corderos en el templo tenía que degollarlos y derramar la sangre para perdonar, para cubrir el pecado en el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús derramó su sangre, entonces eso quita el pecado. Eso es lo que nos da el derecho de entrar delante de Dios. Dice que tiene 7 cuernos. Yo creo que los 7 cuernos habla de su poder. 7 es perfección y los cuernos para poder. Es omnipotente. Luego tiene 7 ojos. Los ojos ven. Entonces habla del, otra vez, 7, perfección, ver, omnisciente, que Él conoce todo. Él conoce y ve todo. Y tiene 7 espíritus enviados por toda la tierra. Quiere decir que Él es omnipresente. Él está. Eso es lo que representa el cuerno, los ojos y también el espíritu en esa imagen. El capítulo 5, versículo 7. Y vino, hablando del Cordero, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, si recuerden, la semana pasada mencionamos esto. Lo que Juan ve cuando llega al cielo es Dios Padre sentado en el trono. Delante de ese trono son las lámparas que representan el Espíritu Santo. Ahora ha llegado el Hijo, la Trinidad, las 3 personas, la Trinidad está allí entre los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado. Él recibió el libro. Ahora él es digno de recibir. En el libro de Daniel,
Eso lo mencioné no hace mucho, que capítulo 7, los versículos 13 y 14 dice, y miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes en el cielo, uno como un hijo de hombre, un ser humano, que vino hasta el anciano de días, Dios Padre, sentado, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Lo que Juan está contando, lo que él vio delante de Dios, era la profecía que Daniel vio unos más como 600 años antes en la visión que él tuvo, en la visión de la noche que se llama capítulo 7. Entonces viene Jesús, se acerca a Dios y él recibe el libro. Y cuando él recibe el libro, entonces dice versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, adorando. Entonces ellos antes estaban adorando del que está en el trono, ahora están adorando al Cordero. Dice en la segunda parte del versículo 8, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos estaban alabando a Dios, adoraron postrándose, tomaron sus arpas, empezaron a tocar, entonces ya están alabando con las arpas. El arpa en el Antiguo Testamento fue un instrumento de alabanza, eso lo vemos en Crónicas y también en los Salmos, alabando con las oraciones de los santos, junto con las oraciones del santo. ¿Por qué? Porque dice que tienen copas de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, yo creo que por todos los siglos, todas las oraciones de la gente pidiendo a Dios justicia delante de sus enemigos, de los que están maltratándolos, aquí de repente están puestos delante de Dios con adoración y con alabanza. Ahora, normalmente en el Antiguo Testamento tenían una, una mesa, se llama una mesa de oro que estaba delante del velo en el tabernáculo y luego en el templo. El velo cerraba la parte entre donde estaban los sacerdotes y los levitas trabajando, ministrando delante de Dios. Allí había la candelabra o la menorá, que son 7 lámparas alumbrados adentro. Al otro lado estaban la mesa de los panes de propiciación y allí delante del velo y atrás del velo está el arca de la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba allí. Entonces, en esa mesita delante del velo se llevaba incienso y lo quemaba y era un olor agradable a Dios. Ahora, dice aquí, en muchas otras partes pensamos que está hablando de lo mismo, habla de que los inciensos representan las oraciones que están subiendo delante de Dios. Si recuerde en el libro de Lucas capítulo 1, había el papá de Juan el Bautista, que es Zacarías, que él fue al templo y fue su trabajo en ese día llevar el incienso y poner en el, el incensario de plata delante del velo encima de esa mesa de oro. Ahora, hay una diferencia. El papá de Juan está llevando un plato, un incensario de plata.
por el diario, por todos los días del año, menos un día, se llevaban los inciensos delante del velo en el incensario o ese plato hondo era de plata. Pero en el día de expiación, una vez al año, el día que el sumo sacerdote va a pasar tras el velo y llevar la sangre del sacrificio para presentarlo y pedir perdón, pedir que Dios cubriera el pecado de todo el pueblo de Israel por otro año más. Entonces, en ese día de expiación se cambiaba el incensario de plata para un incensario de oro. Ahora, no sé, pero eso sabemos que pasa en lo que es el otoño en el hemisferio del norte. Era más o menos final de septiembre, primero de octubre. Tienen el primero, tienen la fiesta de trompetas, Rosh Hashanah, que es el día que los judíos dicen que es año nuevo. Ahora, ellos lo cuentan porque los rabís, los antiguos, dicen que ese es el día que Dios creó a Adán. Entonces empiezan a marcar su calendario desde la creación de Adán. Y ese es el día que ellos cada año reconocen año nuevo. Ahora, si recuerde, en el rapto de la iglesia, vemos que Juan, cuando dice que escuchó una voz y escuchó las trompetas tocando, ¿no? Y esa fiesta que se llama también la fiesta de trompetas. Por eso las fiestas de Israel nos indican mucho más de lo que nosotros hemos reconocido. Los judíos lo estudian. Yo creo que Jesús nació en las fiestas de otoño, probablemente en la fiesta de tabernáculos. Primero viene el Rosh Hashanah, luego creo que es el 15 del mismo mes, 2 semanas después, pasa Yom Kippur, que es el día de expiación, y luego pasa a la fiesta de tabernáculos. Y eso es cuando los judíos tenían que salir de la casa y vivir afuera como sus ancestros en el desierto para recordar lo que Dios había hecho para rescatar, darle libertad a los judíos en el tiempo de la primera Pascua. eh, bueno, no voy a quedar aquí más, pero durante ese tiempo, y muchos piensan que Jesús nació en una de las fiestas, y hay un versículo que dice que Jesús vino a morar entre nosotros y literalmente dice para tabernacular entre nosotros. Entonces muchos dicen que a lo mejor nació el primero de la fiesta de tabernáculos. Bueno, ya tiene una teoría. Bueno, en ese nuevo canto, los versículos 9 y 10, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos. ¿Cuáles son los requisitos? Porque tú fuiste inmolado, porque Él dio su vida, porque murió por nosotros, ya es digno, ya pagó el precio. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. En el versículo 11 dice Juan, y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y literalmente eso es lo que dice el pasaje. Pero la traducción sería el número, en vez de millones de millones, era
miriadas de miriadas o millares de millares, millones de millones. Quiere decir un número que no se puede contar. El número de las personas y de los ángeles que están alrededor del trono cantando. Y están diciendo que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, cuando Él murió, entonces Él recibió, por eso, el poder. Recibió las riquezas, tiene la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cuando quieres adorar y alabar a Cristo, este es un buen versículo, versículo 12 de capítulo 5, de hablar del Cordero, de Cristo, que sí es digno porque tiene poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Su muerte y resurrección prueban que Él es digno de ser el heredero. Él, como dijo Juan, digno es el Cordero. En el libro de Isaías, capítulo 53, él escribe en los primeros versículos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es Isaías capítulo 53, los primeros versículos. Versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ese pasaje del libro de Isaías, capítulo 53, es el pasaje que hoy día toca muchos corazones en el pueblo de Israel. Las personas que trabajan con los judíos evangelizando usan ese pasaje y le preguntan a los mismos oidores, a los mismos judíos, ¿de quién está hablando? Mucha gente no sabe, pero en el tiempo de Jesús, hasta los fariseos y los saduceos decía que tenía que venir dos, eh, Mesías. Uno según el orden de José, porque José sufrió mucho para ganar a su pueblo, para rescatar a su pueblo. Y otros decían, pero también tiene que venir el que va a reinar sobre el trono de David y cumplir la profecía dada a David. Entonces ellos decían que tenía que venir dos Mesías,
pero vino uno y él cumple la profecía de los dos. Vino por primera vez para morir y pagar el precio, pero volverá. Él vuelve y cuando Él vuelve, viene como el rey David, viene como el hijo de David para tomar su puesto, para tomar su trono y para reinar sobre su pueblo. Y va a empezar lo que es el milenio. El milenio es el principio de del, del reino de Cristo aquí en la tierra. Ahora, vamos rapidito a dar la introducción a ese capítulo 6. Eh, Quería darle algunos de los versículos que tengo que habla del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. En el Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, yo le dije, mire, es interesante ese versículo que dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo le dije, es una carta a la iglesia, pero ¿dónde está Cristo? Él está afuera. Él está afuera, pero pidiendo entrada, pero está hablando aquí al individuo. En los últimos días, el tiempo va a llegar de que Cristo va a estar fuera de la puerta y que la gente va a buscar a Cristo, pero Cristo también está buscando a la gente. En el libro de Judas habla de los días en el cual nosotros estamos viviendo. Quiero que ven esa profecía. Judas tiene un solo capítulo, entonces son los versículos 18 y 19. Dice, los que os decían, en el posterior tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Entonces, él habla aquí de varios términos. Primero, habla de posterior tiempo. Está hablando de escatología. El escatología es el estudio de las últimas cosas. Y eso es lo que él está hablando. En el posterior tiempo, en los finales tiempos, dice que va a venir en ese tiempo burladores. Son personas sarcásticas que burlan de otras y especialmente se burlan del Evangelio y de Jesucristo. Mire alrededor, hermano. Mire cómo está el mundo en ese tiempo. Los que causan divisiones. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 10, dice, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchelo, bótalo, sácalo. Hoy día hay muchas personas en las iglesias, en las congregaciones, no quiero hablar de un edificio o un grupito, sino que causan divisiones entre los creyentes. Dice que estas personas son sensuales y que ellos no tienen al Espíritu. Está hablando en los últimos tiempos, la gente va a darle la espalda a Dios. Eso es lo que estamos mirando. Aquí en Estados Unidos es muy obvio, porque cuando yo era niño, aquí la cultura era una cultura cristiana. Pero en los 50 años que yo estaba fuera de mi país, ha ganado Satanás la batalla. Dice que es a manos de los comunistas, socialistas, que empiezan a cambiar la mentalidad de la gente y salir de Dios. Ahora vienen muchas religiones, ahora se escucha muchas personas decir, no importa cómo uno llega a Dios porque hay muchos caminos a Dios. Dice, mire, los musulmanes tienen su Alá, que los budistas tienen su karma y tienen Buda, y que los hindú, que estos, que el otro, que hay muchos caminos para llegar al cielo. Pero Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. Y al final de ese versículo dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es una mentira. Y Judas, que quería escribir sobre la salvación, dice en los primeros versículos, pero fue
llevado por el Espíritu a escribir en cuanto a esos tiempos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, Pablo escribe a Timoteo dándole eh, tres aspectos de la gente de los últimos tiempos. Habla de cómo va a ser la sociedad, cómo van a ser las personas y cómo va a ver el ambiente espiritual, la espiritualidad que está en la tierra. Mire lo que dice en cuanto a la sociedad. Dice que son desobedientes a los padres, son rebeldes contra las autoridades. Eso se ve casi en todos los países. Dice que son ingratos, sin agradecimiento, que piensan que uno le debe. Muchos de los jóvenes hoy día le dicen a sus padres, bueno, yo no quería nacer, ustedes me trajeron, entonces ustedes me deben. Ustedes tienen que hacer lo que yo quiero porque ustedes me trajeron a vivir aquí. Sin afecto natural. Eso es una de las 5 palabras para amor que encontramos en griego. Ese es storge. Storge es el amor de la familia, donde uno en familia siente protegido, siente satisfecho, siente ese afecto, ese amor familiar cuando está con familia. Pero dice aquí, en los últimos días no va a haber ese amor familiar. Mire cómo son las familias en el mundo hoy día. En cuanto a la personalidad, ¿cómo son estas personas? Dice que son amadores de sí mismos, son egoístas, son vanagloriosos, son las personas jactanciosos, orgullosos, son soberbios. Ellos piensan que son el máximo, que son los grandes, que ellos son sumos. Significa el humo que se levanta y la gente lo ve. Entonces ellos están envanecidos, son ávaros, amantes al dinero, blasfemos, blasfeman a Dios, son calumniadores, injuriadores, atacan a todo el mundo, son implacables. Quiere decir que ellos siguen peleando y no hay tregua. Ellos llegan hasta lo último. Ellos no quieren tener un pacto de paz. Lo que quieren es ganar y vencer. Son inflexibles, vengativos. Son intemperantes. Son sin freno, sin control. Eh, Mire, la teoría de evolución ha enseñado a los jóvenes que son animales. Entonces deben disfrutar de esa vida porque como los animales andan de pareja en pareja, que andan, comen lo que quieren, andan donde quieren, entonces el ser humano es meramente otro animal. Entonces han enseñado a los jóvenes a hacer lo mismo. Dice aquí que en cuanto a la espiritualidad, dice que hay, en cuanto a su espiritualidad, segunda de Timoteo 3, los últimos partes, dice que son amadores de deleites más que a Dios. Ellos prefieren ir a los juegos, hacer las cosas, no buscan tiempo, no aparten tiempo para Dios, que tendrán apariencia de piedad. Mire, en cuanto a ellos son impíos, no son santos, no desean ser reverentes, son irreverentes, son amadores de los placeres, los deleites, donde nosotros sacamos la palabra para hedonismo, uno que busca satisfacer su placer, especialmente su placer sensual. Dice que tendrán apariencia externa de conocer la verdad, pero no lo conocen, no reconocen lo que es piedad, pero su negación, dice, negarán la eficacia, el poder del Evangelio. Eh, Hay varios por YouTube, hay varios evangelistas que andan por las calles predicando y se nota que ellos dicen, yo no necesito su religión, yo no necesito ser salvo porque yo no estoy perdido, yo estoy bien, yo estoy viviendo como yo quiero vivir y eso es lo que yo deseo.
ellos no buscan a Dios. Es el tiempo en el cual nosotros vivimos. Dice en el versículo final de versículo 5, a estos evita, huye, trata de esquivarlos, da la vuelta, vayan, no se quede con ellos. Hermanos, no debemos buscar tener esas enemistades de esa cultura que odian a Dios, porque van a afectar nuestra forma de conocer y de crecer espiritualmente. Entonces, debe reconocer que es algo malo la cultura en la cual vivimos. Está todo contra Dios. Y eso es lo que dijo Pablo a Timoteo. En los últimos días va a ser así. Y así es. En nuestro día, ahora, es lo que se ve en la calle, en la cultura. También la apostasía. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 también hablan, dice versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes del rapto tiene que venir una apostasía. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En cuanto a eso, hemos hablado, la apostasía es cuando la gente se aparta. Quiere decir que han salido, han separado. Antes la gente venía a la iglesia, buscaba creyentes, buscando a Dios, pero ahora los que estuvieron en la iglesia están abandonando la iglesia. En muchas de las iglesias yo veo por qué. Yo creo que el deber de los ancianos y pastores de la iglesia es enseñar la Biblia. Y en muchas iglesias lo que enseñan son trucos, son formas. Algunos dicen que no, lo importante es que goza la gente, que estén contentos, alegres. Eso es lo que queremos dar, el ambiente que queremos dar en la iglesia para estas personas. Trabajan pobrecitos toda la semana y vienen aquí agotados. Entonces queremos darle un relax. Queremos ayudarlos a mantenerse para volver a otra semana. Pero ellos han dejado a la iglesia, han dejado al Señor. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, otro pasaje, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Siempre hemos sabido que en ese tiempo hay mucha gente que están escuchando a espíritus falsos. Pero hermanos, yo nunca me entró en mi mente pensar que eso iba a ser dentro del sitio donde reúne la iglesia de Cristo. Pero ahora muchos han tomado los púlpitos y están enseñando doctrinas, enseñanzas de demonios, llevando a la gente lejos de Dios en vez de ayudarlos a conocer a Dios. Versículo en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Por eso en muchas de las capillas de hoy día la gente van y se escuchen. Y si no le gusta la forma, si ese hombre habla mucho de pecado, entonces vamos a sacarlo y poner otro. La Odisea, donde la gente manda en la última edad, la era de la iglesia. Se apartarán de la fe, no van a escuchar la verdad. La nueva traducción viviente dice, y llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida, sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. En la Nueva Biblia Latinoamérica, una buena traducción, dice, porque vendrá tiempo cuando
no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumulan para sí maestros. Ahora empieza a ver cómo las profecías que dio en cuanto a los últimos días y la última carta, en capítulo 13 de Apocalipsis, la carta a la Odisea, donde la gente manda, empieza a unir y empieza a ver cómo Dios lo sabía desde el principio y nos dijo. Tito 1, 9, 10 dice que los ancianos tienen responsabilidad. Versículo dice, ancianos, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, porque también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no apto para hablar de cuentos y fábulas. En Efesios capítulo 4 también dice, el mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que esos ancianos tienen que ser hombres perfectos. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirado por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y yo creo que hay muchos púlpitos que están llenos de hombres que no conocen la palabra ni enseñan la palabra, sino sus cuentos y fábulas, y el deseo no es llevar a la gente a la madurez espiritual, sino de complacerlos, darle el sonido de oído que quieren escuchar para no sentir culpabilidad en cuanto a su pecado, sino que dan el relax que necesitan para volver a trabajar la otra semana. Como dije antes, en la iglesia de la Odisea, Cristo estaba afuera y dijo, y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es la introducción a ese capítulo 6, donde van a empezar a abrir los sellos. ¿Quién es el digno de abrir el sello? Solo el Cordero, Jesús. Y a la medida que Él va abriendo los 6 sellos, vamos a ver con cada sello algo que sucede en la tierra. Entonces, en la otra semana vamos a ver de verdad lo que es el principio de la tribulación. Como dijo Juan, antes de empezar la tribulación viene un príncipe que ofrece un pacto de paz por 7 años en Israel. Mire, ahorita, hermanos, en Israel hay una guerra. Hoy Israel mandó a bombardear a los iraníes que están en Siria, que están buscando también atacar a Israel. Israel está rodeado por muchos países que odian a los judíos y quieren acabar, quieren la genocida, quieren destruir lo que es la raza o la familia de Abraham, los judíos. Yo creo que va a haber una situación semejante cuando Cristo viene en medio de esa guerra y lleva a la iglesia. Y luego vendrá el hombre de pecado
que viene con el pacto de paz, que va a empezar los 7 años de tribulación. Bueno, vamos a parar aquí y vamos a empezar con el primer sello la otra semana.